Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En Tarija puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Tarija en la calle Ayacucho, entre calle Junín y Segundino Ugarte, a la vuelta del Banco de Sangre. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En Beni, puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Beni en la calle Gil Coimbra, número 475, entre Cochabamba y Cipriano Barassi. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia.
La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En Pando puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Pando en la avenida 9 de febrero, frente al Hotel Diana. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Darles la bienvenida a su programa Doctor TV. Estamos viendo todos estos días unos casos inusitados de infecciones respiratorias altas, especialmente en el grupo pediátrico. Por eso es que hemos invitado a un pediatra, neonatólogo intensivista, para que podamos hablar, que va a ser un conversatorio más que un cuestionamiento sobre algunos puntos sobre las infecciones respiratorias. Tenemos al doctor Miguel Ángel Urquieta Maldonado aquí en el set. Ya saben sus especialidades, pero vamos a empezar preguntándoles algunos aspectos generales, la edad, dónde se ha formado, para que la gente te conozca un poco más. Bueno, muchísimas gracias, Erwin, por darme la oportunidad y la confianza al programa Doctor TV, a la Universidad Mayor de San Andrés y al Colegio Médico de Bolivia por hacerme parte de esta entrevista. Y como tú dices, es un tema realmente importante y de auge porque estamos viendo una pandemia tanto por esta ola de resfríos y amerita un punto muy importante tocarlo ahora. Sí, pero cuéntanos primero dónde te formaste. Bueno, tengo el orgullo de ser un médico boliviano, ser un médico formado en Bolivia, sin desmerecer los dotes internacionales que uno en su formación necesita. Egresado de la Facultad Mayor de San Andrés, la Facultad de Medicina. Realizado mi internado rotatorio en el Hospital de Clínicas para tener mejor sensibilidad y realmente entender cómo es la salud pública real de nuestro país. Y realicé la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño, Hospital de Choque de la ciudad de La Paz. Posteriormente la subespecialidad en terapia intensiva neonatal la he realizado en el Hospital de la Mujer, ¿no? En Miraflores, que también es una maternidad de choque de referencia nacional. Y bueno, pues ya mis estudios superiores para ampliar un poco más la práctica y los conocimientos los he realizado en diferentes países, que es propio de la residencia médica. Súper. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que estás viendo en las infecciones respiratorias en el grupo pediátrico? Bueno, ustedes son testigos de un incremento muy desmesurado de los cuadros respiratorios, llámense resfríos comunes, y también brotes de algunos virus como la influenza, COVID-Omicron, que están afectando pues la salud de los niños de una manera muy distinta a los resfríos comunes que ocurren de temporada. Los colegios tienen gran ausentismo escolar, los sistemas de salud, los consultorios privados y los consultorios de primera línea están colapsados, los hospitales también están colapsados por cuadros respiratorios. Entonces vale la pena empezar mencionando que, bueno, ¿qué es este cuadro respiratorio, el resfrío? ¿Qué medidas puedo yo realizar desde mi casa para paliar el cuadro? Y entender que realmente el resfrío está ocasionado por virus. Y tú sabes que en la pandemia del COVID-19 no hay una cura o un medicamento específicamente para ese virus, y prácticamente todo el manejo y tratamiento es en base a calmar síntomas y obviamente informar a la familia, informar al paciente y los cuidados que podamos tener después de la infección o para no contraer la infección, que obviamente pues es una pandemia pediátrica y de todas las edades que se está viviendo, adelantando el invierno, pienso yo,
por estos cambios climáticos que hay y nos ha tocado vivir este 2023. ¿Qué consejos les das a los papás cuando... Bueno, el primer consejo pienso que va en entender qué es este resfrío común, también con el diagnóstico de una rinofaringitis o rinoadenoiditis o faringitis, que son los nombres para englobar el resfrío común, ¿no? El cold que llaman en inglés. Este resfrío está ocasionado por virus. La transmisión que va a tener esto pues se va a acentuar en épocas frías, como es el preámbulo del invierno o también en la caída de la primavera. Tiene mucho que ver el entorno del contacto que tienen los niños, ya sea en la etapa preescolar y escolar, es donde hay mayor contagio. El hecho de estar hacinados y en contacto con resfriados también hace que este resfrío pueda llegar a la casa. Y primero entender que son cuadros que se van a autolimitar. Y al decir se van a autolimitar, es decir, no asustarse. Pero también tenemos que tener la cultura de saber cuándo llevar a nuestro hijo al pediatra para poder discernir banderas rojas o factores de riesgo que realmente ameriten iniciar un tratamiento objetivo de acuerdo a la especificidad de cada paciente. Después el mensaje bueno es que no nos automediquemos en casa. Realmente la rama pediátrica hace mucho hincapié en las dosis precisas para cada peso y para cada edad en un niño. No es lo mismo un bebé recién nacido de 2.500 gramos y un adolescente que está por arriba de los 50. Entonces la medicación, el metabolismo de su cuerpo y la respuesta esta va a ser pues muy distinta. Erwin. Bueno, también mencionar que si tú me preguntas como padre de familia y me dices, ¿será motivo de ausentismo escolar? ¿Habrá algo que pueda prevenir estas infecciones? ¿El hecho de administrarle algún tipo de medicamento va a paliar estos síntomas? ¿Será lo correcto? Pienso que son las dudas que tienen las mamás, los papás y todos los televidentes, y estoy dispuesto pues a ir respondiendo cada una de esas dudas. Pero respóndenos las dudas, está bien, ya las planteaste, ¿qué está bien, qué no está bien hacer cuando queremos cuidar a nuestros hijos de estos resfríos? Bien, bueno, ahora tenemos que diferenciar un resfrío común de un virus que está en boga, que es el virus de la influenza, que hace realmente el cuadro gripal, que es gripe. Es muy diferente a un cuadro respiratorio de un resfrío común, que son síntomas que van a remitirse en 5, en 7 días, que no ameritan alguna vez una consulta en primer nivel o en consultorio privado. Ahí está el primer tip que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuándo debemos llevar a un chequeo médico a nuestro paciente pediátrico? Recordar que la cultura en salud va en que debemos asistir al médico no cuando estamos enfermos, sino para controles de rutina. Una vez rebasada esta barrera, bueno, lo que me llama la atención generalmente son los accesos de tos, esta tos que algunas veces hace vomitar a los niños, entorpece las actividades académicas del colegio, despierta y no deja conciliar el sueño, el malestar que va a ser dolor de cabeza, congestión nasal, datos de dificultad respiratoria, falta de apetito que conocemos como hiporexia, son los que nos inclinan a acudir a la ayuda médica. Y sobre los síntomas que estás viendo en esta temporada, porque yo soy mucho más viejo que tú, veo patología respiratoria alta, no son muy comunes, no son muy parecidos a otros años, y las sospechas de que sean pacientes con COVID son muy altas, porque además los exámenes de laboratorio ya no son sensibles, no son específicos, y hay muchos pacientes pediátricos con COVID, con serología negativa para todas las pruebas, y que los estamos viendo como resfríos. Desde luego, la serología que tú mencionas es para la pandemia de años pasados. Recuerden que el COVID va evolucionando como una defensa natural de la especie viral, y hace que pues estas variantes no sean sensibles a las pruebas rápidas o antígenos nasales que erróneamente se están interpretando como negativos. Hay un aula de virus sincitial respiratorio, ¿no? Ese virus que te hace accesos de tos y que en menores de un año puede llegar a colapsar los pulmones y sí amerita una asistencia ventilatoria, ¿no? Estamos con una influenza que hace el cuadro gripal como tal, que son pues unos síntomas, como tú dices, atípicos, una congestión ocular, fiebres altas, accesos de tos o esas toses que duran por más de 2 semanas, o esos síntomas generalizados como un dolor de articulaciones, dolor de los huesos, que realmente te deja en cama, y también los síntomas
del COVID Omicron, que están en menor rango. Entonces, el saber diferenciar estos síntomas, que ustedes lo han vivido, que realmente son mucho más agresivos que un resfrío común, pues nos inclinan a acudir a un pediatra. Y recordemos que el diagnóstico, para hablar de un diagnóstico más certero y no solamente enfocarlo en un cuadro respiratorio o en un resfrío común, está de la mano de la biología molecular. Y la biología molecular, que es ese hisopado que realizan de las fauces, que se lo procesa en biología molecular para detectar el material genético de estos virus, es el que nos va a dar la pauta y decir, bueno, estamos cursando por una ola de virus incisional respiratorio, por una ola de influenza o por una ola de COVID Omicron o de un picornavirus, rinovirus, pero lastimosamente no está a todo alcance de niveles de atención. Realmente es un estudio muy caro, se limita a laboratorios estatales como el INLASA, el CELADIS, y con una indicación médica se puede hacer. Es por eso que tenemos una pobre epidemiología local, ¿no? y nacional como país, porque tenemos muchas limitaciones de este medio de diagnóstico, que realmente es el gol estándar para hablar y realmente decir, Bolivia está atravesando por influenza o por COVID Omicron, por virus sincitial respiratorio o por un virus de temporada. Y con los datos del INLASA nos respaldamos que realmente el virus sincitial respiratorio está a la cabeza, seguido del virus de la influenza. Y para esto, bueno, el tratamiento es solamente sintomático y puede ser autolimitado en la casa, pero tenemos que estar atentos a las banderas rojas por las cuales yo tenga que tomar conciencia, acudir al pediatra y, bueno, esperemos que no sea el camino de tomar la internación para un soporte ventilatorio. Amigos, ahí tenemos siempre la línea para que ustedes nos escriban y lo más importante son sus consultas y aquí con el doctor vamos a poder absolver las dudas que ustedes tengan. Y antes de pasar pero a las llamadas, habías dicho que teníamos problemas con la automedicación y en el grupo pediátrico es mucho más delicado. La frecuencia cardíaca de los niños es más rápida que la de los adultos y encima hay muchos medicamentos o descongestionantes y demás que pueden alterar mucho esta frecuencia cardíaca, dar otros problemas de anafilaxia y demás, como habíamos hablado un poquito antes de ingresar. ¿Cuáles de los medicamentos que les dan a los niños en infecciones respiratorias altas has visto tú que sean más peligrosos, hay que tener más cuidado y las recomendaciones para las personas que nos miren? Bien, una excelente pregunta, Erwin. Eso de la automedicación es una cultura propia de nuestra sociedad y bueno, el automedicar tanto la dosis a un paciente pediátrico neonatal inmiscuye todos esos puntos que has tocado. Primero, puedo poner en primera línea los antitusivos. ¿Por qué acude el papá, la mamá a una atención pediátrica o a veces simplemente una consulta a la farmacia? Por los accesos de tos. Y uno en su sano entender piensa que al cortar la tos va a aliviar los síntomas, pero no es así. Realmente hay que entenderle al cuerpo. El cuerpo necesita de la fisiología de la tos para barrer todos los gérmenes, ¿no? Virus o mucosidades que se está generando por un tracto inflamado para expectorar y para eliminar lo que le molesta. Es decir, la tos es una defensa, es un mecanismo de defensa. Pero ¿qué pasa cuando lo cortas de golpe? Hay medicamentos que están a libre alcance, sin prescripción médica, que cortan el acceso de tos. Y al cortar el acceso de tos, estamos cortando la primera defensa del organismo y bueno, las complicaciones, llámese neumonía, son secundarias a esto. Posteriormente, entender que existen varios medicamentos que la FDA desde el 2007 pues ha prescrito en estos grupos etarios, ¿no? Existen medicamentos para modular la fiebre, entender también la fiebre desde este punto. Existe un término que se llama de feverfobia, la fobia a la fiebre que tienen los padres. Se ha demostrado que no todos los niños que van a alcanzar un pico febril van a convulsionar, lo que se pensaba antes. Se ha demostrado que existen pacientes que tienen una predisposición genética a hacerlo, es decir, que no todos los niños que alcancen un pico febril van a convulsionar. Primer punto. Otro, no existen medicamentos enfriadores del organismo, simplemente estos van a hacer que el centro termomodulador nos ayude. Y a veces existen medicamentos que los usan en adultos y que sin evidencia se trasladan a los niños con dosis empíricas y hace pues que los niños generen gastritis medicamentosa o estén socapando esta fiebre y el momento de la primera entrevista con el niño nos haga confundir los síntomas que estamos viendo porque están más dormidos, están más apaciguados, nos da una sensación de falso positivo porque se había controlado la fiebre pero no estamos viendo realmente cómo está el estado pulmonar y si este paciente tiene banderas rojas para una internación o una atención especializada.
Los anticongestionantes, los descongestionantes que pueden ser en aerosoles, sprays o sistémicos, realmente si no conocemos el hecho de saberlos usar, puede ocasionar un fenómeno que se llama taquifilaxia, es decir, que una dosis puede hacer el efecto adverso en un paciente, puede congestionarle más o puede necesitar una dosis más alta para encontrar el resultado esperado, que es la descongestión de las vías respiratorias. Entonces, todo eso hace que más de paliar los síntomas, que es lo que preocupa a los padres, estemos de alguna manera estropeando la evolución natural que debería tener estas infecciones. No te olvides que por ser niños, por ser menores de edad, va inversamente proporcional. Van a enfermar de 4 a 8 veces al año, y más aún si acuden al colegio o a centros de contacto con los niños, y van a llegar a una madurez inmunológica como la nuestra, que vamos a enfermar de 3 a 4 veces por año, y obviamente los síntomas van a ser de menor escala. Entonces, muy importante la pregunta de la cultura de automedicarse. Realmente hay que cambiar e informar a la comunidad que lo haga. Tenemos al alcance telemedicina, tenemos al alcance centros de salud básicos que creo que podrían darle este informe y saber conducir el qué hacer y el qué no hacer en casa. Perfecto. Ya los están entrando los mensajitos, agradecerles siempre la confianza en el programa y vamos a pasar a leerlos. El primer mensajito: buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los cuidados en casa para el coqueluche o tosferina en niños en casa? Hoy le diagnosticaron a mi hijo de 4 años y le recetaron acitromicina. Bien. Este coqueluche, yo pienso que el diagnóstico todavía está un poco bien definido. Para ser coqueluche le han debido hacer una prueba molecular y realmente verificar que existe este agente patógeno de la tosferina. Pero el síndrome coqueluchoide como tal, que está ocasionado generalmente por bacterias atípicas, hace unos accesos de tos que llegan al vómito, unos accesos de toses crónicas más de 2 semanas. A veces empiezan por cuadros catarrales, con fiebre, pero después solo permanece la tos. Esta es una pregunta que tal vez escapa a la ola de los virus como tal, pero sí hay que hacer hincapié en esta. Los cuidados que hay que tener es en casa primero. Reposo relativo. El reposo relativo significa no actividades físicas pues que vayan a la demanda del paciente que está en recuperación, unos 5 días. La dieta hídrica a predominio. No se olviden que estamos hechos de agua, que mientras más hidratados estemos, más rápido nuestra barrera de defensa, que son las mucosas de las fauces, van a recuperarse. Que el moco, que es el principal agente que está movilizando los patógenos, se va a hacer más miscible mientras más hidratados estemos. Otro, humidificar el ambiente. La vaporización, que está respaldada por la Academia Española de Pediatría, es un mecanismo muy favorable y evidentemente comprobado para que el moco se hidrate, se vuelva más miscible y sea más fácil, ya sea expectorar en niños grandes o en lactantes, sea tragar. Entonces, el humidificar el ambiente, reposo relativo y hidratarse correctamente es lo que forma parte del pilar para el tratamiento domiciliario de estas patologías. Y si de tosferina se trata, si es que fuera lo que dice el televidente, bueno, el seguimiento posterior al tratamiento para volver a evaluar de forma sonora con el instrumento que es el estetoscopio de una manera muy precisa los pulmones, ayuda mucho a evitar otras complicaciones, llámese síndrome de hiperreactividad bronquial o que les pueda gatillar el asma, ¿no? Que es una patología que no está muy diagnosticada en nuestro medio, no porque no exista, sino porque existen pocos medios y pocos especialistas en la neumología pediátrica que puedan pues hacer esos diagnósticos. Completamente de acuerdo. Sin embargo, quiero para la persona que nos ha escrito, es muy fácil mezclar los diagnósticos, y no es que se equivoquen, sino que todas las enfermedades tienen diagnósticos diferenciales. Y en estas enfermedades de vía respiratoria alta, en un paciente que no está bien hidratado, ya lo ha explicado nuestro amigo, porque es importantísimo hidratar, se seca. Entonces tienen toses, lo que llaman perrunas, por eso le ponen el nombre de tosferina y demás cosas. Y estas secreciones son espesas, y estas secreciones espesas, si no está bien hidratado, llegan al estómago y pueden producir vómitos y demás. Entonces, la clínica, con lo poquito de laboratorios que tenemos para ayudarnos en estas situaciones, puede hacer que nos haga ver otras enfermedades, siendo que sean las más comunes, las que ya ha nombrado, y tratarlas de esa manera, pero ser un poquito más agresivos con la hidratación y los fármacos. Hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos que les damos con patologías que inclusive antes de la vacunación ya estaban en completo descenso en todo el mundo, solamente para aclararles. Pasaremos a la siguiente consulta, queridos amigos.
Doctor, ¿es correcto administrar paracetamol en casa en caso de temperatura igual o mayor a 38 grados Celsius? Bueno, excelente pregunta. Va de manos de un síntoma que realmente preocupa a los padres, que es parte de estos cuadros respiratorios, la fiebre. Definamos fiebre como una temperatura superior a los 38.3 grados centígrados. Y a veces ocurre que llegan a la consulta y dicen, mi hijo está con 37.5 y le he inyectado y le he puesto este medicamento. Entonces realmente estamos obrando mal. Antes de recurrir a estos medicamentos, podríamos agotar los medios físicos. Tomemos en cuenta que la fiebre es la defensa del organismo. ¿Qué hace la fiebre? Al aumentar la temperatura corporal, hacemos que la multiplicación de estos virus sea menor. Por eso es que en invierno, cuando las temperaturas bajan, estos virus pues se reproducen, se multiplican, por así decir, o con mayor avidez. Entonces la fiebre trata de defender al organismo. Obviamente esto trae síntomas sistémicos que hace que el niño la pase mal. Medios físicos, toallas tibias, quitar la ropa en primer lugar, reposo, quitar la ropa, hidratarse bien, y medios físicos en la frente, en el pecho, con toallitas húmedas para hacer que esta temperatura descienda. Una vez que lleguen al título de fiebre pese a los medios físicos, recién puedo recurrir pues a estos medicamentos, y el paracetamol en su primera línea es el medicamento indicado para controlar la fiebre en estos niños. Póngase a pensar también que existen otros como el ibuprofeno, como el diclofenaco o como el metamizol, que realmente en grupos menores a un año, en particular menores a 6 meses, no se debería usar. El mismo ibuprofeno puede afectar de gran parte del funcionamiento renal con una dosis mal prescrita. Un medicamento, entre sus reacciones adversas como la dipirona, puede causar un tipo de anemia plástica, puede afectar la médula y la formación de plaquetas en los niños que son menores a un año. Entonces, el hecho de administrarse y usar el paracetamol como primera línea, bueno, estoy de acuerdo, pero cuando sí tenga que usarse y después de haber agotado los medios físicos. Súper de acuerdo con Miguel Ángel. Quiero aprovechar esto porque tomamos la temperatura y tenemos todas las guías como ya nos citó Miguel. Sin embargo, hay que tener cuidado con qué termómetro estamos midiendo. No es lo mismo un termómetro mercurial que los termómetros de chinitos u otra marca. Cuando llegó el asunto del COVID y estábamos desesperados de tener cosas para diagnosticarnos, oxímetros, termómetros, nos llegaron termómetros de lo más raro. Ustedes han visto inclusive en el aeropuerto, en algunas tiendas te ponen unas temperaturas raras, o sea, 34 grados, pase, está bien, o sea, con 34 grados Celsius debería estar muerto. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué cosa medimos la temperatura, dónde medimos. No es la misma temperatura que hagamos en oído, que hagamos axilar, que hagamos rectal, que hagamos sublingual. Entonces, traten de conseguir los instrumentos de mayor precisión para hacer estas recomendaciones que Miguel Ángel nos acaba de decir. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Gracias, muchas gracias amigos por escribirnos. Buenas noches. Mi hijo de 5 años estuvo con fiebre y tos con flemas. Ya son 3 semanas y ahora tose al dormir y al amanecer. Se parece a un gato que trata de vomitar una bola de pelo. ¿Por qué? Ya terminó el tratamiento médico. ¿Debemos ir al médico de nuevo? Súper linda la pregunta. Miguel Ángel, ahora sí te puedes explayar. Desde luego que sí. Primero que está en una edad borderline, porque teóricamente todas las infecciones menores a los 5 años asumimos que gran parte, respaldados por epidemiología mundial, se deben a virus, y decir virus es igual solamente a tratamientos paliativos. Ya de los 5 años para adelante, sumado factores de riesgo, vacunas incompletas, ¿no? Nutrición adecuada del pequeño, es decir, aporte de nutrientes y macronutrientes adecuados, llámese carne, huevos, leche, frutas y verduras, dejando a un lado los hidratos de carbono. Caries dental, que es otro factor de riesgo, y actividad escolar, contacto con diferentes niños, condiciona, con lo que me dice el televidente, que esto pueda pasar al rango de una tos crónica, y la tos crónica es el primer mensaje que nos han enviado. Hemos salido también de una ola de gérmenes atípicos que causan este síndrome coqueluchoide, que es, como dice el televidente, esas toses, como él lo define, gatunas, ¿no? Que son toses perrunas, son toses en accesos de tos y son toses emetizantes, es decir, le hace vomitar, despiertan en la noche y pueden llegar a las náuseas o al vómito. Ese tipo de toses, no sé cuál ha sido el tratamiento, pero es un tratamiento específico. Realmente deberíamos apoyarnos de métodos moleculares para hacer el correcto diagnóstico. Si ese tratamiento, por más correcto me imagino que haya sido,
aún continúa con estos síntomas, no se olvide que se acude al médico no solamente para recibir el tratamiento, sino también para hacer el control, y para eso está la reconsulta, para poder ver cuáles son los pros y contras, porque en esta influenza, si fuera otro caso, las toses pueden persistir, y recuerde usted que la tos es lo último que se pierde, porque es una defensa del organismo que está tratando de limpiar, valga el término, todas las secreciones y los agentes que están causando esa infección superior. Entonces es una pregunta muy interesante para hacer hincapié en la reconsulta que se amerita. Quiero hacer hincapié con algunas cosas muy, muy importantes que acaba de decir Miguel Ángel. A ver, la labor del médico no es alguien que esté esperando que tú traigas a tu hijito y que tenga todas las respuestas en su cabeza y te escriben un papelito y vayas a asegurar la curación de tu niño. El médico siempre, desde el inicio de la medicina, es una persona que acompaña, que te va guiando, que va siendo parte de tu vida para que alguien restablezca su salud. Puede ser tú, puede ser tu hijo, en alguien en quien estás confiando, no es a quien me toca. Entonces, haz el acompañamiento, toma al médico como lo que es alguien que va a acompañar, te va a ayudar, te va a aconsejar y va a seguir contigo mientras tú así lo requieras. Segundo, el asunto de las secreciones y demás. Pasa la infección y tenemos que limpiar eso, como ya nos ha dicho Miguel Ángel. Y eso se hace con agua. Se hace con agua, no se hace con fármacos. Entonces, tiene tos, agua. Tiene secreciones, agua. Tiene sequedad, agua. Porque el cuerpo, el tejido respiratorio saca el agua del cuerpo para combatir la infección. Además de la fiebre, ya lo he expresado, se seca el cuerpo. Por eso nos pide, por eso nos da sed cuando estamos resfriados y demás. Y tenemos que limpiar. Y una tercera aportación más. El número mágico en resfríos es 5, ya nos ha dicho por el asunto de la edad del paciente. Sin embargo, en el curso de la enfermedad también es 5, porque si es una infección viral, cualquiera de los virus, antes de los 5 días empieza a mejorar. Y no puede estar igual ni puede estar peor después de los 5 días. Si está igual o está peor después de los 5 días, eso ya es una complicación. Siempre hay bacterias. Y siempre tenemos que hacer tratamiento antibiótico y bien guiado. Entonces, para acordarse, el día 5, tienes menos de 5 días, puedes ser calmado con hidratación, tratamiento sintomático. Pasa los 5 días y esta cosa tiende a mantenerse igual o empeorar y tienes que hacer tratamiento con antibióticos. Eso lo vamos a hacer los pediatras, los otorrinos, las personas que queremos ayudar. Ahora, tienes sintomatología, también es muy importante para que recuerdes lo que te digo, Miguel Ángel. La tos es lo último que desaparece, y no porque esté todavía enfermo el paciente, sino porque tiene secreciones, porque has matado. ¿Te imaginas que haya un montón de gérmenes que te quieren hacer daño y los has matado? Tienes que barrer con eso, tienes que meterle agua, tienes que baldear todo eso para quitar estas impurezas, y por eso es importantísimo la hidratación. ¿Ok? Pasaremos por favor a la siguiente consulta. Buenas noches. Mis niños 12 y 8 años no tienen mucho apetito. ¿Qué medicamento puedo darles para que tengan más apetito? Han aprovechado que eres pediatra. No, pero va de la mano porque es una pregunta muy frecuente. Les llama la atención que aparte de los síntomas respiratorios que tienen, no tienen hambre. Pero es pues fisiológicamente esperable. Cuando el cuerpo está enfermo, póngase usted en el lugar del niño. Está decaído, tiene la habilidad de humor, quiere guardar reposo, tiene más sueño, no tiene apetito. Cuando existe dolor de garganta, llámese odinofagia, con el término médico en los niños, existe saliveo en los lactantes, cialorrea, más producción de saliva. Existe hiporexia, que es la falta de apetito, obviamente alimentos sólidos. El niño prefiere estar con dieta hídrica, frescos, sus compotas, líquidos, agua, que es lo que él necesita. Tiene fiebre y tiene malestar, está de la mano la astenia, esa falta de energías, de ganas que tiene. Entonces, esos síntomas son esperables en un cuadro respiratorio en el rango esperado, de 5 a 7 días, cuando estos ya puedan ir mejorando, ya sea con un tratamiento específico o con medidas generales que pueda hacer desde la casa. Entonces,
esa es una pregunta muy importante, porque si hablamos ya de hiporexia, falta de apetito, por una razón, saliéndonos del programa, ¿no? En un paciente que realmente tiene 12 años y menos, vemos que no tiene apetito, no es que no tiene apetito y le doy el tratamiento. Recordemos que somos un universo dentro de otro universo. Entonces tengo que estudiar primero cómo estará en talla, cómo estará en peso, en índice de masa corporal, cómo se estará desenvolviendo en el colegio, cuál será la alimentación que le dan en casa, y si realmente veo un factor de riesgo, qué cosas puedo yo brindarle y orientarle para que pueda despertar el apetito o corregir alguna deficiencia que ese paciente tenga. Yo quiero seguir insistiendo con esto porque es muy frecuente que les pregunte. En mis épocas había una cosa Mulgatol, y todos nuestros papás compraban Mulgatol y nos daban una especie de colinos para aumentar el apetito. ¿Se sigue utilizando? ¿Hay en el mercado? ¿Funcionó? ¿Fue malo? ¿Qué pasó con este tipo de aumentadores de apetito? Bueno, te voy a ser sincero, Erwin, no lo he escuchado, por lo que asumo en la consulta, claro, que ya debe estar fuera de esto, pero sí hay corrientes, por ejemplo, hay desde preparados artesanales que le garantizan a un paciente que le va a despertar el apetito. Existe la creencia de que el complejo B en todos sus componentes despierte el apetito. Realmente tenemos que enfocarnos al paciente como persona única y ver las causas de ese apetito. A veces la falta de apetito está en la descarga de la misma actividad física que tiene el niño. Es un niño que no está con la actividad física que debería ser propia de la edad. Es en base a los menús, que el lunes ya sabe qué comer, el martes sabe qué va a comer, el miércoles sabe qué comer. Está en el hecho de saber surtir y saber realizar un correcto banco de nutrición que le pueda dar al niño. Recuerden que el niño por naturaleza va a escoger entre si le das caramelos porque tiene gran contenido de glucosa y es lo que le vuelve adictivo a un niño, y es parte de todas las empresas transnacionales que están atentando a los niños, y dejando a un lado pues los vegetales que se cocinan en casa. Entonces la historia clínica alimentaria es muy importante porque puede ser un componente familiar, puede ser un componente de nutrición propia de la familia. A veces vemos pues pacientes que tienen sobrepeso y dice que no quiere comer esto, y realmente estamos viendo que hay una sobredemanda porque el niño tiene sobrepeso y está con camino a la obesidad. Entonces no por eso es solamente la falta de apetito el motivo de consulta. Entonces es muy importante ver al niño como un universo dentro de tu universo y ser específicos a cada caso, no siempre echando la culpa a la falta de apetito como tal. Sí. Y nos recomiendan, los pediatras nos dicen, haga esto, déle en sus horarios y demás cosas. Y nosotros les hacemos caso a nuestros pediatras. Y el chiquito no come, ya, perfecto, no va a comer, no le voy a forzar, no voy a hacer nada, y no va a comer hasta la siguiente comida. Sí, pero aparece luego la abuelita, luego aparece la tía, a veces la misma mamá. Ay, no, ay, mami, quiero una pizzita, quiero una empanadita, un pastelito. Para eso sea apetito. Y claro, y dice, está sufriendo el pobre. Y no, y tenemos que hacerle caso a las indicaciones. Tiene sus horarios, y el cuerpo le va a pedir. Si el niño está sano, le va a pedir, y hagamos que cumpla siempre los horarios. Es una pelea de todos los... Ya no me siento tan joven, más viejo me hace sentir con el Mulgatol. Perdón, ¿no? Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Gracias, amigos, por escribirnos. Buenas noches, doctor. Mi bebé tiene 4 meses. ¿Puedo darle Dioxadol para aliviar la fiebre cuando le vacunen? Ahí está. Excelente pregunta. Vamos a hablar de la edad y de la vacuna. 4 meses estamos hablando de un paciente que el único alimento es el seno materno, en el mejor de los casos, y así debería ser, dejando a un lado las fórmulas maternizadas, que la leche materna es la mejor. A ese paciente de 4 meses, darle un medicamento que se llama Dioxadol, Dipirona o Metamisol, que son los nombres genéricos de esto, usted busque en la FDA y ver si estos medicamentos están permitidos en pacientes menores a 1 año. Y ahí va a tener la respuesta. Realmente no están permitidos en estos pacientes por todas las connotaciones que pueda tener. Hablando de la vacuna, ¿qué es la vacuna? La vacuna es fragmentos celulares o virales, virus atenuados o bacterias vivas de enfermedades que han matado en la historia. Remontémonos al COVID-19, la pandemia COVID-19. Son los mismos fragmentos de ese virus que hacen que al inocularme, es decir, al inyectarme por la vía que sea necesaria, al inocularme, mi cuerpo capte esas partículas virales de esa enfermedad y mi cuerpo, entre comillas, enferme
enferme pero de menor grado. Y al enfermar, pues tengo que hacer fiebre, tiene que haber malestar, ustedes han vivido, pero no todos presentan esos malestares. Hay personas que se han hecho vacunar cualquier marca porque estaba de moda, que la china, que la rusa, que la otra, que yo quiero la yankee. Cualquiera de ellas, indistintamente en cualquier paciente, puede hacer esas reacciones. Son reacciones esperables, pero realmente cuando afecta mucho el hecho del descanso del niño, el alimento, un vómito o un pico febril que me llame la atención, recién puedo hacer hincapié de los antipiréticos que están recomendados para esta edad, que solamente es el paracetamol. Bien, pero si voy al tema de la vacuna, ¿qué espero con la vacuna? Yo espero que con la vacuna, al inocularme, todo mi organismo haga anticuerpos al 100%. Pero ¿qué pasa si erróneamente, como sucede tristemente en el sistema de salud de primer nivel, le administran paracetamol de rutina antes de recibir la vacuna? Que usted lea el libro rojo de pediatría, eso no se debe hacer, eso es una mala enseñanza que podemos dejar a nuestros médicos y a nuestro personal de salud. Hacemos que todo este 100% de anticuerpos que estamos esperando pues se atenúen porque les estamos dando un antipirético. Entonces mi vacuna, si tenía que formar anticuerpos, por así decir, al 100%, pues se reduce la efectividad de esta vacuna a un 70, un 60% y no es lo esperable, ¿no? Realmente no es lo esperable. Y si piensa que con el paracetamol no le va a doler la vacuna, estamos totalmente equivocados. El paracetamol no es anestesia. ¿No? El paracetamol, si no habría, pues no habría anestesiólogos, ¿no? Las cirugías serían solo con paracetamol y las cirugías serían pues solamente con paracetamol. Entonces realmente existe una mala información y así como hay personas, por ejemplo, el televidente con toda y sana curiosidad pregunta por el dioxadol, es porque seguramente ha visto, le han prescrito, ha escuchado y realmente no está bien informada de todo lo que puede causar ese medicamento como tal. Quiero recalcar otra cosa también tan bonita. Qué lindo cuando tienes una visión no solamente científica, cerrada, sino mística y demás. Cada persona es un universo. Y al igual que es un universo, es un templo y tenemos que cuidar qué cosas ingresan a nuestro cuerpo, por más que sean sugerencias de médicos, colegas y demás, y peor si es por cuenta propia, y también qué cosas hacemos que ingresen al cuerpo de nuestros hijos. Entonces hay que tener mucha revisión, hay que confiar en nuestro ser interior, en qué es lo que me dice mi Pepito Grillo. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Gracias, muchas gracias por escribirnos y confiar en el programa. Buenas tardes, Doc. La consulta, mi hija de 5 años es muy pequeña, con K, bonito, y flaquita. Para esa edad parece de 3 años. ¿Qué medicamento me recomienda? Muchas gracias. Ayudan bastante con estos consejos. Jimmy Magni, muchas gracias por la información. Gracias por escribirnos, Jimmy. Es una pregunta por demás interesante fuera del tema del programa, pero realmente esas son las preguntas y las cuestiones que lo hacen todos los días en la consulta. Estamos hablando de bueno, no tengo los datos antropométricos, pero lo que me va a entender es una talla baja. ¿Qué es la talla baja? Es una desnutrición crónica. Realmente para ver esto tenemos que ver todos los componentes, no solamente demográficos, sino genéticos. Demográficos porque estamos en un territorio que está en vías de desarrollo. Estamos en un país que estamos recién superando la anemia en los niños y la anemia en mujeres embarazadas, factores de riesgo. Estamos en un territorio donde no tenemos la nutrición adecuada que puede tener pues, un niño en el primer mundo. Y factores genéticos. Estas tablas han sido realizadas en todo el mundo, estamos hablando de anglosajones, de Países Bajos, estamos hablando de alemanes, que obviamente pues una talla media va a ser unos 70, y nuestros padres, nuestros factores genéticos, pues son distintos. La talla va a ser menor, más en residentes de gran altitud. Entonces a veces tratar de echarle la culpa a la talla baja por un estado nutricional o querer recuperar, pues estamos viendo que deberían ser temas del pasado que podrían haberse resuelto para no llegar a este diagnóstico. Existe el buen comer, las buenas actividades. Realmente el buen comer hace que tengamos estos canales de crecimiento adecuados. Y a veces pasa eso muy frecuente, ¿no? Llegan jóvenes, bueno, ya púberes o adolescentes que quieren postular a las escuelas militares y les piden una estatura. Y faltando 1 año, 6 meses, quieren algo que les pueda hacer crecer. No puedo mentirles, no existe. No existen ese tipo de medicaciones. Que usted me diga, mi bebé creo que tiene 3 años y quiero mejorar esa talla para que en un futuro alcance un canal. Hay alternativas que se pueden hacer y todo eso parte de una correcta alimentación e identificar esos factores de riesgo. Factores genéticos, se puede sacar una talla diana entre el papá y la mamá. Si el papá, mamá, abuelos, tías son de esta talla y
y yo estoy junto con ellos, pues no tengo una talla baja, son mis factores genéticos. No esperemos que con una talla de 1,40 nuestra generación de aquí en adelante alcance los 2 metros. Por eso existen rangos, y los rangos están adaptados a nivel mundial, y deberíamos tener tablas adecuadas para Latinoamérica también para hacer una correcta valoración nutricional. Pero es una pregunta muy, muy interesante, y es la principal pregunta de la talla baja que hacen las mamás, los papás. Van, te consultan, está con un resfrito, pero además, ¿qué cosa puede hacer para crecer? Una diarreita, sí, pero ¿qué más puede hacer para crecer? Y es bonita esta guía, estos consejos de nuestros pediatras. Pasaremos a la siguiente consulta, amigos, por favor. Doctor, ¿tiene algún beneficio comprar las vacunas acelulares en vez de las vacunas del Estado? Bien. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, no hablamos de qué vacuna, pero es muy bueno el término que usted menciona y está muy informado. Generalmente las vacunas que son celulares son los gérmenes, sea virus o sean bacterias, atenuados, es decir, son virus y bacterias que están atontados, que van a ingresar al organismo y, como se espera, van a hacer una reacción un poquito más agresiva. Las vacunas acelulares, como su nombre dice, son vacunas con fragmentos celulares, una pequeña parte de la membrana del virus o de la bacteria, que al momento de inocularme o vacunarme van a hacer pues una reacción un poquito más moderada. Y realmente eso es relativo porque ustedes lo han vivido en las vacunas de la COVID-19. Unos morían por tener la rusa, otros no querían la china, pero al final, si hacemos cuentas, sea de diferente industria, han tenido las reacciones esperadas de toda vacuna, e incluso la muerte, porque una reacción anafiláctica y la muerte en una menor proporción está esperada en las vacunas. Entonces, las vacunas que les da el Estado tienen el mismo fin que las vacunas que puede usted adquirirlo de forma privada, hacer una inmunidad, por así decir, entre comillas, al 100%. El camino es el que marca la diferencia, acelular o celular. Súper claro. Y obviamente con toda la información, seguramente, como nos ha escrito, ha revisado información y ha visto casos de muerte por la vacunación, y obviamente para nosotros los médicos también eso nos pone una alerta para poder recomendar ciertas prácticas médicas. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Nos dicen: buenas noches, mi consulta es: mi hija de 4 años tiene infección en el estómago, ¿es recomendable darle amoxicilina? Muy buena pregunta, porque mire, hablamos de dioxazol y hablamos de amoxicilina en mensajes anteriores, pero nadie se ha preguntado por la dosis. Es decir, que alguien le dice sí y le da 5 mililitros, 6, 7, no sabemos cuántos, sin considerar el peso, correcto. Y eso es a lo que vamos. No se olvide que los cuadros respiratorios, para hacerlo en palabras más sencillas, si bien inflaman, irritan el tracto superior, llámese nariz, orofaringe, y generan moco, porque es un tejido que está inflamado y se defiende con moco para limpiar, las mismas bacterias pueden pasar al tracto gastrointestinal y producir, llámese entre comillas, catarro de los intestinos, es decir, deposiciones líquidas con moco en un tiempo breve que se confunden con diarrea. Y según la edad con la que me da, el 90% de los factores que van a condicionar a esa infección, que puede ser un cuadro respiratorio superior, puede ser un resfrío. Un resfrío puede causarte gastroenteritis y hacerte deposiciones líquidas. No estamos yendo a algo enfocado acá. Es una etiología mayormente viral, y al nosotros prescribir antibióticos mal direccionados, sin una dosis adecuada, hacemos daño. ¿En qué sentido? Recordemos que nosotros somos un universo, tenemos bacterias buenas y tenemos bacterias malas que están en un equilibrio constante en el tubo gastrointestinal. Eso se llama la microbiota. Al estar abusando de los antibióticos, matamos las bacterias buenas y aprovechan las bacterias malas. Y la microbiota, que tiene pues una connotación no solamente genética, epigenética, sino de desarrollo neurológico en un futuro en los niños, se ha demostrado. Entonces, el usar antibióticos indiscriminadamente también puede hacer lo siguiente: hay bacterias que viven acá, reciben amoxicilina, se vuelven resistentes, y el momento que a ellos les toque enfermar, porque están colonizando normalmente, el momento que les toque enfermar, pues toda la familia de las amoxicilinas ya no va a tener el mismo efecto esperado, ¿no? Y es un antibiótico de primera línea, y el curso de la enfermedad
Dios quiera que, bueno, no llegue a las complicaciones que uno espera, la hospitalización de los pacientes. Entonces no está recomendado el uso, y más aún como si fuera algo así sencillo. Me duele el estómago, amoxicilina, no es así, sino que realmente tenemos que evaluar al paciente por todo tipo. Hay dolores abdominales y hay gastroenteritis o diarreas o mocos, no solamente por una infección, sino también puede ser por el estado de ansiedad que tiene el niño, que puede condicionar a que exista esto. Pueden haber intolerancias alimentarias que pueden ocasionar ese tipo de deposiciones, ¿no? Entonces no es enteramente un agente bacteriano el que va a ocasionar este tipo de enfermedades, y erróneamente relacionamos bacteria, antibiótico, ser efectivos o adelantarnos para que no se complique. Esos realmente son conceptos que la ciencia ha demostrado que en vez de ayudar, ponen en perjuicio a los pacientes, con todas las connotaciones que yo le he mencionado, Erwin, y es una pregunta muy interesante. A veces en pediatría más es menos. Sí, y por eso el invitado es Miguel Ángel, porque aunque podíamos hablar vía respiratoria, sí, vea otorrino, vea neumología, el pediatra ve integralmente al niño y puede pasar de que es una infección respiratoria, pero porque tenga sintomatología gastrointestinal le traten con antibióticos para vía respiratoria y a veces no se comprende, pero acaba de explicarnos con total precisión Miguel Ángel. Qué bien, qué bien. Pasaremos a la siguiente consulta. Vamos a tratar de acelerar un poquito. Gracias por sus preguntas. A los niños, ¿a qué edad se le puede dar vitaminas y minerales compradas como la vitamina C o el zinc? Gracias por la información. Excelente, voy a aprovechar para tomar un cierto información sobre qué vitaminas puede ayudar en esta temporada de invierno. Los macro y micronutrientes, llámense las vitaminas, nosotros las hemos consumido desde la etapa fetal, cuando la placenta de la madre nos daba las vitaminas necesarias para nuestra formación. Una vez que hemos nacido, las vitaminas nos pasan por la leche materna. Si es que no hemos tenido la suerte por X razón de no contar esta, los niños reciben vitaminas también con el aporte de esas fórmulas alimenticias. Es decir, que las vitaminas es nuestro día a día y hemos consumido vitaminas desde la leche hasta el momento que nos estamos sirviendo vegetales, frutas y verduras. Aprovecho esta pregunta. ¿Qué nos sirve para reforzar nuestras defensas? Vitamina D3, zinc, vitamina C y vitamina A. Eso es lo que nos ayuda a mejorar nuestras defensas, nuestras barreras, que es la primera defensa, y obviamente a estimular nuestro sistema inmune. Ok, pasaremos a la siguiente consulta. Gracias, amigos, por escribirnos. Doctor, ¿es correcto dar Florestor después de un tratamiento con un antibiótico fuerte como la amoxicilina más clavulánico? Sí, desde luego que sí. A veces piensan que es la marca, ¿no? Pues el Saccharomyces boulardii, es este agente que hace que son bichos buenos para nuestro organismo. Un antibiótico mata las bacterias buenas también y necesitamos nosotros restituirlo. De hecho, la evidencia nos dice que estos probióticos, que forman parte de esa marca, deberían ser consumidos antes, durante y después de un tratamiento antibiótico, no solamente en las gastroenteritis. Buena pregunta. Hermanito, yo te agradezco además por tu buena vibra desde que nos hemos visto ahora y la forma en que transmites lo mucho que sabes. ¿Dónde te pueden encontrar las personas para que tú les ayudes? Bueno, te agradezco. Estamos nosotros en el consultorio Renovamed, que está al frente del Hospital General, en el edificio Santa Polonia, en el piso 2. Contamos con consultorios para estar entregados a cualquier duda, a cualquier consulta que puedan realizar, no solamente en el campo pediátrico, sino en las especialidades que podemos brindarles. ¿Estás en la mañana, en la tarde, en la noche? Mañana, tarde y noche, si es que no me toca hacer turnos en el hospital, pero tardes con Qué bien, toda qué bien seguridad. que trabajes en un hospital. Eso es lo que más necesitamos, estos centros donde podemos ayudar a mucha gente. Excelente, hermano. Queridos amigos, darles siempre las gracias a ustedes por confiar en el programa y ojalá nos volvamos a ver pronto con la gracia de Dios.